Otro día normal. Muchas gracias por venir aquí hasta el Museo de Armería. Hoy vamos a oír a Javier Solé González, que nos va a hablar sobre una espada que luego me imagino que igual nos podremos acercar a verla, que está aquí en la vitrina 2. Y creo que va a contar cosas interesantes y novedosas, ¿no? Me parece. Eso esperamos. Y así sin más, pues ya doy paso a Javier, que yo creo que nos va a contar cosas muy interesantes. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme, que sé que es miércoles y todos tenemos muchas obligaciones, así que valoro todavía más que hayáis acudido a la charla. Y creedme que no os va a decepcionar lo que hemos podido encontrar en esta espada. Antes de nada, presentarme como ya he hecho Itziar, soy Javier Solé, soy forjador de espadas profesional desde hace ya casi 15 años y ya dadas las circunstancias creo que se me podría considerar espadólogo. Esto se debe a que parte de mi trabajo, como no puede ser de otra manera, consiste en estudiar ejemplares reales en museos como este para llegar a comprender de verdad estos objetos y la artesanía que hay detrás de ellos. En esto es muy significativo y es lo primero que me gustaría comentar, la actitud de ciertos museos como este de la Armería de Álava, que entienden su misión de una manera mucho más próxima a una biblioteca que a un tesoro que hay que custodiar a toda costa, lo que un amigo mío llama el síndrome de Smaug. Los museos tienen que ser lugares abiertos donde la gente que tenga verdadero interés de investigar pueda acceder a las piezas y no un lugar donde unos tesoros se tienen que alejar del público. Y en esto quiero agradecer en especial la labor que hace este museo y en especial a su directora Itziar, sobre todo por su implicación y la confianza que han tenido en mí durante todo este proceso de investigación. La gente que le dejan hacer armas tiene esa cara de felicidad. Antes de nada vamos a hablar de la pieza que nos atañe. Se trata de una espada perteneciente a la cultura andalusí, fechada según catálogo del museo en el siglo XIII. Esta pieza, como otras que forman parte del museo, fue donada por Félix Alfaro Fournier. Era parte de su colección personal. Él durante mucho tiempo estuvo acumulando muchas de las piezas que tenéis aquí y llegó a tener un patrimonio de verdaderas joyas que ahora, pues debido a una donación, podemos disfrutar todos de manera abierta y eso también es de agradecer, que esta gente no se gastara el dinero en hacerse cohetes para ir a la luna, sino en cosas que luego se han podido convertir en museos. O sea que dentro de lo que tal, siempre es de agradecer. La espada mide 96 centímetros, tiene un peso aproximado de 1 kilo, actualmente son unos 950 gramos, pero si le añadiéramos la parte de madera y de probablemente cuero o algún otro material orgánico que tenía la empuñadura, pues ya estaríamos en torno a ese kilo 100 gramos aproximadamente. De esos 96 centímetros, 80 pertenecen a la hoja, que tiene un ancho en la base de 5 centímetros. Esto es una hoja robusta, es una hoja contundente, que está forjada a 2 mesas. Esto quiere decir son, digamos, estas 2 caídas que tiene por cada lado, y tiene este canal en el centro que se llama vaceo, que lo que persigue es aligerar peso y reforzar la hoja. No es para que entre el aire en la herida ni cosas de estas que seguramente habéis oído. Creo que si te incrustan una hoja de estas hasta aquí tienes mayores problemas que te entre aire en una herida, evidentemente. Embolia gaseosa se llamaba eso, ¿verdad, no, Iker? Correcto. Aunque en muchos sentidos se parece a las espadas cristianas, esta empuñadura es claramente musulmana andalusí, en este caso concreto. Este pomo esférico y esta guarda curvada y con ese final en los arriaces es cada una, digamos, de los brazos que forman la guarda, con ese final en gota nos remite irremediablemente a la cultura islámica española. Mientras, por ejemplo, las espadas cristianas suelen tener pomos de disco planos y los arriaces son rectos porque pretenden, lógicamente, emular la cruz de Cristo. En las culturas relacionadas con el Islam, sean árabes o marroquíes, suelen ser guardas curvadas. Todas las piezas metálicas de la empuñadura están recubiertas por un nielado de plata. Esto es una técnica que consiste en hacer pequeñas incisiones sobre hierro porque el interior de las piezas es de hierro y en esas incisiones se van incrustando poquito a poco hilitos de plata. Se puede ver muy bien en la foto de arriba del pomo ese cruce de hilos. Esto es un trabajo ímprobo y puede llevar semanas simplemente hacer una sola de estas piezas. La verdad es que me gustaría decir... Espera, se me ha quedado esto un segundo encajado, perdón.
Me gustaría decir que el origen de toda esta investigación fue algún tipo de sesudo desarrollo científico, pero es que la verdad es que no. Fue una corazonada. Y que el Alejo que está aquí presente lo va a poder confirmar. Yo, del primer día que puse el pie en este museo y vi esta espada, algo en la hoja no me cuadraba con ese origen andalusí. A mí me daba como un poco más sabor nórdico, más del centro de Europa, y fue ese un poco el hilo que iba tirando. Para desarrollar este punto, os quiero enseñar un poco lo que tenemos de hojas andalusíes de esta época para que podáis compararlo. Hay muy pocos ejemplares. Realmente, de los siglos X al XIII los podemos contar con los dedos de la mano, porque la mayor parte de lo que vais a ver en museos son jinetas y estas son espadas del siglo XV. Entonces, realmente no nos valen para una comparativa. Entre ese puñadito de ejemplos tenemos esta que se halló en Valencia y que está datada aproximadamente alrededor del siglo X. Estas dos que se extrajeron de la Alcazaba de Guadix en 2022. De hecho, estas fotos todavía no están publicadas, me las han cedido el equipo de Memolab, de la UGR, así que les doy las gracias porque, como os digo, seréis de las primeras personas que han visto estas fotografías. Tenemos también estas dos espadas que se encontraron en Martin's Cave, en lo que ahora es el Peñón de Gibraltar, que se dataron aproximadamente también alrededor del siglo XII, o esta que está datada entre los siglos IX o X y correspondiente con la dinastía Omeya. Esto lo sabemos porque junto a esta espada se encontró una saca de monedas de esa época, entonces la datación es muy precisa en ese sentido. Y, por supuesto, está este ejemplar de Prado del Rey, al que se parece muchísimo en la empuñadura y que también está datado en el siglo XIII. Sabemos que este tipo de empuñadura es andalusí porque en esta espada en concreto, en la parte que veis color verde, donde tú agarras la espada, hay inscritos versos del Corán. Entonces, necesariamente tiene que tratarse de una espada que pertenezca a una cultura que profese esta fe, y encontrándola en España, pues blanco y en botella, tiene que ser andalusí necesariamente. Vamos con las primeras. Si tienen algo en común, o por lo menos para los que estudiamos espadas, es lo primero que se nos salta a la vista, es que hay, digamos, una correlación en la forma. Son espadas esbeltas, más o menos puntiagudas, pero en ese sentido no se parecen a la espada que hay en este museo. Tenemos el ejemplar de Prado del Rey, pero no tiene la hoja completa, entonces tampoco nos sirve mucho para compararla en ese sentido. Nos queda entonces la de época Omeya, que sí que se puede apreciar cierto parecido. Es una hoja robusta, ancha, no tan apuntada. Se podría decir que en este sentido sí que se parece a la que tenemos aquí. Es que esta espada sabemos que es franca. Esta espada se forjó en algún lugar de lo que ahora es Francia o Alemania, alrededor de estos siglos, y de alguna manera, bien por mercadeo, bien por un expolio de guerra, acabó llegando al sur de España y unida a unas monedas que pertenecen al califato de Omeya. Con estas sospechas más o menos fundadas, en octubre de 2024 solicité al museo hacer una visita de investigación para poder ver la espada más en detalle que lo que se puede ver cuando está expuesta en la vitrina. Ya en la prueba fotográfica hubo algo que me llamó mucho la atención. Vamos a ver, el hierro, en general las espadas antiguas, se suelen correr en un patrón como el que estáis viendo aquí. Son puntos, son pequeños huecos, más o menos circulares o ojivales, que se van desarrollando de manera más o menos regular por toda la hoja. Los podéis ver aquí en esta espada visigoda, es del siglo VIII, pero para la comparación nos vale, sigue estando ese patrón por puntitos. Sin embargo, esta espada, en la zona más próxima a la guarda, tiene huecos muy grandes, incluso huecos en los que se pueden apreciar ciertas trazas lineales. Esto para mí era un indicio claro de que en esta parte de la hoja había algo distinto al resto. Algo en este material se había corroído de manera diferente, de tal manera que incluso había llegado a desprenderse. La confirmación de la sospecha que ya estaba manejando cuando vi esto vino cuando pudimos exponer a la luz de una linterna la hoja, y en el propio brillo del metal se podía ver una cruz que brillaba diferente. Creo que Iker consiguió verlo, Itziar sí que consiguió verlo. Lamentablemente en cámara fue imposible conseguir el ángulo para que destacara esa crucecita, pero a mí lo que me decía es que necesariamente en esta hoja había una firma de armero.
o por lo menos la mayor parte o los restos de una firma de armero. Una muy concreta que cambiaba mucho lo que sabíamos hasta entonces de esta espada. Os voy a explicar lo que son las firmas por caldeo porque creo que es la parte más necesaria a la hora de ver esto. Entre los siglos IX y X se extiende una moda, por llamarlo así, entre los forjadores de espadas de Europa, que firman sus espadas con este tipo de técnica que consiste en embutir por soldadura a la calda en la propia hoja una serie de caracteres. Tenemos distintas combinaciones y a veces vienen acompañados de unos motivos en zigzag, como estos que veis aquí arriba, que van en el envés de la hoja. Entre las más famosas pues están las Ingelri o Ingelred, también las Ilatice. Tenemos algunas que están inscritas en latín y que entendemos que pertenecen a alguien de cultura cristiana porque son inscripciones tipo In nomine Domine, muy resumido como aparece ahí, que es como muchas veces se encuentran las inscripciones en latín. Pero las que en su época tuvieron mayor fama y que de hecho están muy extendidas por toda Europa, os lo explicaré más detenidamente, son las Ulfberg. En concreto tenemos unas 170, 171 porque esta semana he visto que han descubierto otra nueva. Estas hojas, como os digo, hay alrededor de unas 170, se forjaban en lo que entonces era el reino franco y la mayor parte de los estudiosos coinciden en señalar que sería en lo que ahora es Renania, en la parte de Alemania que está haciendo casi frontera con Francia. Las hojas están datadas entre los siglos IX y XI, por lo que es imposible que fueran obra de una sola persona. Esto sería un taller. Y en algunos papers que he podido consultar, incluso sospechan que pueda tratarse de un convento, porque en esa zona tradicionalmente hay cierta devoción por San Ulfberto. Entonces, muchos estudiosos del tema han señalado que podía tratarse incluso eso, de un monasterio que tuviera una producción de espadas propia. Nunca acabas de separar religión y guerra, no sé cómo ocurre siempre. Estas espadas se comerciaron por casi toda Europa. Tenemos Ulfbergs irlandesas, las tenemos en los países bálticos, las tenemos en el sur de Francia, las tenemos creo que hay una en el norte de Italia y muchísimas, la mayor parte concentradas en los países nórdicos, la zona de Noruega, Dinamarca y la zona que rodea el Mar del Norte en general. Es donde más numerosamente se han encontrado. Estas hojas eran los Ferrari de la época, esto era un legado familiar. Era lo mejor que el dinero podía comprar y se transmitía de padres a hijos. ¿Cómo se realizan estas firmas por caldeo? Porque el proceso es complejo y tiene muchas oportunidades de estropear la hoja. O sea, lo tienes que hacer muy seguro de ti mismo. Lo primero, cuando tienes la hoja a una medio forjar, que es una pletina más o menos plana, tú tienes que ir haciendo estas marcas, estas muescas, donde vas a ir luego incrustando las letras. Estas fotos me las ha prestado un compañero de oficio y amigo, Thor Berglin. Sí, tengo un colega que se llama Thor. Son cosas de espadero. Pero podéis ver muy bien el proceso porque el tipo además es un artista. Una vez tienes ya hechos estos huequecitos, lo que haces es seleccionar un acero de distinta composición para que por la mera oxidación ambiente los aceros se van a oxidar distinto, entonces vas a tener los colores distintos y vas a poder ver la firma. Esto también hace que no puedas borrar la firma. Si yo cojo una de estas espadas y la intento pasar por mía a base de lijarla, más pronto o más tarde esa firma va a volver a aparecer. Es una manera de que sea una firma absolutamente indeleble. No es como una marca de punzón que si lijas lo suficiente la puedes borrar. Esto siempre forma parte de la hoja de la espada. No puedes desgastarla tanto porque pondrías directamente en peligro la estructura de la espada. Estas piececitas junto con la hoja se calientan a unos 1100 grados y martillando poco a poco se acaba consiguiendo que se suelden. Y el resultado viene a ser similar a este. Este proceso no siempre es perfecto, como os digo, es muy difícil y tienes tus opciones de cargarte la hoja, pero si veis, pueden quedar... No me sale el puntero, perdón un segundito. Ahora, zonas en las que la soldadura no es perfecta. ¿Vale? Ahí tiene un par de fallitos, aquí en la R me pareció ver el otro día otro. Si veis, las letras tienen su propia trama interna de mezcla de metales para que destaquen todavía más. ¿Qué ocurre? Como el proceso, incluso ahora, es complicado y tiene sus errores, si tú esto lo proyectas a cientos de años de corrosión, lo que puede ocurrir es que la firma, de hecho, se caiga. El metal se corroa tanto que las piezas salten. Esto además suelen ser aceros que tienen más carbono que el de la hoja
y el acero que más carbono tiene se oxida más rápido todavía. Dada la importancia que podía tener el hallar una firma de este tipo en la espada, el museo ha utilizado hacer pruebas de rayos X sobre la hoja por ser además el método menos nocivo, menos dañino para la hoja, que es muy delicada, recordemos que es de al menos siglo XIII y no está en las mejores condiciones. Estas radiografías se realizaron en enero de 2025 en Technicolor, este año, perdón, que está en Bilbao. ¿Veis algo ahí? Bueno, yo quería cerciorarme de que no eran mis ganas de ver algo, ¿vale? Y que no era una pareidolia que yo mismo me estaba autoinduciendo. Así que esta misma imagen se la mandé a varios compañeros y gente que es experta en manejar este tipo de materiales, como son Tomás Vaslati, Peter Johnson, Pavel Kutsipera o Jiri Josek. Yo sé que estos nombres no suenan de nada y parece que los he sacado del Señor de los Anillos, pero os juro que esto es la alineación titular de los forjadores de espadas y de los estudiosos de las espadas de Europa. Esta gente está a años luz de donde estoy yo. Y lo que hice fue además pedirles que por favor no hablaran entre ellos, que cada uno me marcase lo que él creía que veía, y a partir de ahí hicimos una apuesta en común. Esa apuesta en común es la siguiente. Aquí está la crucecita que pudimos ver con la linterna, esos 4 puntitos. Y luego empezamos a ver trazas lineales. Aquí claramente, en las partes que están en azul oscuro son partes que todavía queda la inscripción. Las partes en azul clarito es las que suponemos que debe haber o que hay un hueco, que es lineal y nos da la apariencia de una letra. ¿Qué ocurre? La radiografía tiene unas limitaciones. Aquí estáis viendo los dos lados de la hoja a la vez. Es decir, estáis viendo la descripción de la firma y esos zigzags, esas rayitas más aleatorias que hacían. Entonces no las puedes realmente separar y ver individualmente. Pero aún así, la radiografía da muchos resultados. Con esto ya teníamos claro que había una firma. O sea, podía quedar más o menos partes, pero la firma estaba. Con los rayos X también pudimos ver un poco de cómo está forjada la hoja. Aquí volvéis a ver la cruz. Esta es la crucecita. ¿Vale? Y algunas grietas terribles, que la hoja ha tenido años mejores. Cuando ya te has dejado los ojos durante varias horas viendo esto, empiezas a ver pequeños patrones. Y yo, por ejemplo, podía ver sin ningún problema unas líneas horizontales aquí y un zigzag aquí. Esto lo que nos indica es cómo está forjada la hoja. Esta hoja está forjada usando patrón caldeado, lo que gracias a forjado a fuego ahora todo el mundo llama damasco. Esto no es acero de Damasco. Esto es una cosa parecida, pero distinta. Esto lo que se hace es mezclar distintos aceros con distintas composiciones de tal manera que las virtudes y los defectos de cada uno se combinan y se contrarrestan. Entonces llegas a un punto intermedio feliz, vamos a llamarlo así. Un acero muy duro tiende a romperse y un acero muy blando tiende a doblarse. Pero si los juntas, esos defectos se contrarrestan. Y además ocurre un proceso que se llama migración de carbono. Si tú juntas un acero que tiene mucho carbono y otro que tiene muy poquito, al forjarlos a la calda, el que tiene mucho le va a ceder parte al otro. De esa manera no acabarás teniendo dos aceros en el medio, pero el que está extra duro bajará un poquito la marcha y el otro será un poquito mejor. De esta manera conseguían forjar unas espadas muy solventes para las calidades de aceros que tenían entonces. Esto, al final, es una lógica aplastante. Si tú tienes 1000 capas, aunque se rompan 100, las otras 900 van a resistir. Si además tienes distintos materiales, distintas densidades, has forjado barras que luego has torsionado, aparte de que estén laminadas, no hay manera física de que una grieta viaje de lado a lado de la hoja y se acabe partiendo. Es una manera de hacerlas muchísimo más resistentes. Lo que podemos ver aquí entonces es eso, un patrón en zigzag en esta parte de aquí y un patrón de líneas rectas. Esto, al menos inicialmente, lo que da a entender es que esta hoja, cuando vivió sus mejores años, tenía este aspecto.
Esto es una hoja muy bonita. Esto es la hoja de un rey, o por lo menos de alguien que tiene la capacidad. Haceros una idea, una espada mediocre en esta época debía valer del entorno de unas 20-30 vacas. Esto valdría 100 vacas. Esto es el trabajo de un año, con los métodos de la época. Ahora, a mí una hoja así me cuesta, con mucha maquinaria y con muchas mejoras, me cuesta 1 mes y medio, 2 meses terminarla. Imaginad con los medios que tendría alguien en el siglo IX o X. Os decía antes, los rayos X tienen sus limitaciones a la hora de entender lo que hay dentro de una hoja, así que con la suerte que me caracteriza conseguí convencer al museo para que hiciéramos una prueba todavía más compleja, que es una tomografía en 3D. Esta se realizó el pasado 8 de octubre, con lo que los resultados que os traigo hoy son un examen más bien preliminar. Esperamos, o espero, en los próximos meses poder trabajar mucho más los archivos que tenemos. Las pruebas se hicieron en la Universidad del País Vasco, en Leioa, que tienen un tomógrafo 3D de ultimísima generación y pudimos obtener, además de un escaneado 3D muy preciso, una aproximación a lo que hay en el interior de esta hoja. Además, yo tuve la suerte que hace un par de semanas me dejaron acercarme a sus laboratorios. Ahí estoy yo con cara como si me hubieran dejado manejar el Kepler, no tenía ni puñetera idea de qué estaba haciendo. Pero aún así, después de varias horas peleándome con el programa, conseguí sacar bastantes cosas interesantes, que por suerte os puedo enseñar. Yo entiendo que seguís sin ver nada, no pasa nada. Esto es una reproducción en 3 dimensiones de una medición de densidades. ¿Qué quiere decir? Esto no es la hoja como tal. De hecho, aquí la hoja sigue teniendo filo, pero es tan delgado que no aparece. ¿Vale? Entonces, aquí estamos viendo densidades de material y grosores todo a la vez combinado. Esto se hace con, no sé si son 10.000 radiografías, una cosa así. El archivo pesa como 100 gigas. Pero aquí ya podemos empezar a discernir cosas. Esas marquitas en azul son los restos de esa firma de armero ya perfectamente claros. Aquí lo podéis ver, que tienen ese mismo patrón que había puesto mi compañero Torres en las letras, para hacerlas todavía más distinguibles. Además, se pueden empezar a ver huecos lineales donde hubo las trazas de esa firma, pero se han perdido. Empiezan a aparecer el contorno de ciertas letras. Ahí hay otra cruz nueva, más o menos, que es que queda más o menos la mitad. Esto ya me deja meridianamente claro que hay una firma de forjador. O sea, en este punto ya no tenía ninguna duda. Ahora la duda era saber qué pone exactamente. Por si acaso todavía, como os decía, corres el riesgo de que tu cerebro te juegue una mala pasada y quieras ver lo que te interesa ver, seguí sacando cortes de la hoja y yo aquí ya sí que veía con bastante menos dudas más o menos o exactamente lo que ponía. Volvemos a tener la misma cruz del principio, una V perfectamente clara. Aquí tenéis las tramas de una R, una H, los restos de una cruz y otra T. Esto por la posición y ya presuponiendo el resto de la palabra necesariamente es una E. Una y otra vez, todas las pruebas que hacemos, todos los análisis que hacemos nos llevan irremediablemente a que la palabra que hay inscrita es Ulfberg. Además, la tomografía 3D tiene muchas más ventajas. Puedes sacar cortes longitudinales, verticales, transversales, puedes meterte dentro de la hoja como quieras. En esta imagen se ve muy claramente el patrón. No os preocupéis porque a mí también me va pegando la presbicia y lo tengo ampliado. ¿Veis otra vez ese zigzag? Esto deja completamente claro que aquí hay 3 barras torsionadas haciendo el centro de la hoja. Esa forma de flecha, incluso tengo una en 3D que se ve todavía mejor. Podéis ver cómo sube y baja. Esos son barras que se han torsionado de manera alterna para hacer ese patrón. Cuando son 2 se conoce como patrón de espiga. El triple patrón, es simplemente un herrero demostrando lo bueno que es. Porque esto a nivel estructural ya no mejora la espada. Esto simplemente es, soy capaz de hacerlo y te lo voy a hacer. Otra cosa que podemos ver es, como os digo, cortes transversales. Esto es el interior de la espada, cómo está forjada por dentro. Y como veis, hay distintos colores
que nos revelan distintas densidades o distintas composiciones. Estoy seguro que no veis mucha cosa, pero así se ve mucho más claro. Tenemos en el centro todo un núcleo de un solo material, que probablemente sea un acero más blando. Esto lo que va a hacer es, como os decía, que la espada no se pueda partir. Esto, en todo caso, podría doblarse o perder el filo muy pronto. Pero para eso, el artista que hizo esta espada le hizo toda esta piel, que son aceros más duros, donde va a haber una responsabilidad, donde vas a necesitar que el afilado se mantenga, es aquí y aquí. El resto de la hoja no lo necesitas. Aparte, esto responde a economía de materiales. El acero bueno es caro, el acero malo no. Puedes rellenar la hoja con un material mucho más ligero, mucho más asequible y que incluso puedes producir en tu propio pueblo, e importar el acero bueno. Aquí tenéis ese núcleo de acero blando en toda su gloria. ¿Veis todas las capas del plegado que se hizo para purificarlo? Bueno, y también algunas grietas muy significativas. Esto es un corte justo a la mitad de altura de la hoja, del grosor. Y si os fijáis, tanto aquí como aquí desaparecen esas líneas, porque esto ya es otro acero distinto. Esto sería además perfectamente coherente con lo que sabemos de cómo se forjan las Sulfur. En su libro Swords of Viking Age, Ian Pearce tiene este cuadro de distintos patrones caldeados que vas a encontrar en espadas del norte de Europa. E identifica claramente un patrón para la Sulfur, en el que hay un núcleo central y una piel de patrones caldeados con otro acero distinto en el filo. No solo tenemos la firma, sino que la espada está forjada como se debe forjar una Ulfberg. Porque lo veáis un poco en perspectiva. Sí, lo sé, esto es el meme del dibujo técnico es mi pasión, ¿vale? Pero la historia se entiende, que es lo que importa. Alguien hace como 1000 años juntó 9 barras distintas de acero y las forjó a la calda a mano para conseguir al final una hoja que es así, que va a tener un filo tremendamente duro, que se refuerza con esta trama interna que al estar retorcida así como una soga es todavía más dura, y que tiene este núcleo de acero blando que primero te ahorra material bueno, pero además le da una solidez estructural a toda la pieza. Es un poco lo que os decía antes. Si tengo aquí 1000 capas, las 1000 no van a ceder a la vez. Y si aquí hay una soldadura, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra, no hay manera de que una grieta se pueda abrir camino a lo largo de toda la hoja. Esto además tiene una consecuencia secundaria que ya habéis visto antes, que es que da pie a hojas muy bonitas y muy llamativas. Esto ya en el siglo V, si no me equivoco, Casiodoro, el historiador romano, habla de que las espadas de los germanos tienen serpientes en sus hojas. Es porque estaban hechas así. Es lo que a este hombre le llamó tanto la atención. Y aunque solo sea por daros un ejemplo, porque esto daría para otra conferencia aparte, esto puede llegar a mezclas muy locas. Y esto se basa en espadas reales, ¿eh? Esto no se lo ha inventado alguien ahora porque tiene una técnica moderna. Tenemos espadas originales que son así. Esto es una mezcla de materiales que ya no persigue solamente que sea estructuralmente sólido, sino demostrar pues, que el armero es muy bueno en lo suyo. Básicamente, no responde a otra cosa, somos gente muy presumida. Pero no me quiero alargar mucho más, así que vamos a recapitular todo esto que os he contado en las conclusiones. De todas las pruebas que hemos hecho y que os he ido exponiendo, la única conclusión posible es que la hoja tiene una firma Ulfberg. Y esto supone una serie de novedades muy importantes en cuanto a lo que sabemos de la espada. En primer lugar, va a adelantar su datación en algún punto entre los siglos IX y XI. De hecho, si usamos la clasificación de Heivik para espadas nórdicas y francas, estaríamos más bien alrededor del siglo X, porque es prácticamente idéntica a un tipo 3. Que es la que la identifica propia de esta época. O sea, ya estaríamos hablando de que al menos la hoja y probablemente toda la espada es 300 años más antigua de lo que se pensaba. Debido a la presencia de esta firma, podemos determinar sin duda que se forjó en algún lugar de lo que ahora es Alemania y que bien por mercadeo, por un regalo diplomático o por un mero botín de guerra, llegó hasta manos de un noble andalusí, quien decidió cambiar seguramente la empuñadura que tuviera y va a poner una más acorde a sus gustos culturales.
Digo que se trata de un noble porque la cantidad de plata que hay aquí no está al alcance de nadie que no pertenezca a la alta nobleza. Es así de simple. Esta sería, por tanto, la Ulsberg que más al sur se ha encontrado hasta la fecha. La única que podemos denominar peninsular o hispana o como prefiráis el término, ya que a todas luces su empuñadura es de aquí. Es además la primera que se ha encontrado en España o en cualquiera de sus museos. Y además es la única, al menos de las que yo he podido constatar y llevo muchos meses viendo Ulsbergs, que no tiene una empuñadura nórdica o germánica. Siempre suelen tener este tipo de empuñaduras que podemos asimilar más o menos con el centro norte de Europa. Esta es la única que tiene una empuñadura que esté asociada a otra cultura, de las 170 que hay catalogadas. También hemos podido constatar que la espada se usó forjando técnicas muy complejas de patrón caldeado. Muchos autores sostienen que la alta calidad de la Ulsberg proviene de que su acero era importado, de que se trataría de aceros producidos en crisoles, lo que sí es un acero de Damasco de verdad. Estos aceros, cuyo rastro además se puede seguir fácilmente hasta algunos lugares de la India, como Hyderabad o Chennai, se importaban a la Europa medieval y se usaban en la fabricación de espadas. De hecho, esta importación se viene realizando desde la época de los romanos. Lamentablemente, sin un análisis químico-metalúrgico, que además sería altamente destructivo para la espada, esto es imposible de confirmar. Y aquí ya llegas a un punto en el que personalmente no sé si merece la pena arriesgar o dañar la espada de alguna manera por avanzar un pelín más en ese conocimiento. Eso ya será cuestión del museo si se atreve. Es decir, podemos teorizar que estaríamos ante una espada hecha con acero hindú que se forjó en el siglo X en algún lugar de Alemania y que acabó llegando hasta las manos de un noble andalusí que decidió completarla con una empuñadura de acuerdo a su época. La India, Alemania y la Hispania andalusí. 3 culturas dentro de una misma espada. Para terminar ya y citando las palabras que dijo uno de los expertos que consulté, Tomás Baslati, creo honestamente que estamos ante una de las espadas más interesantes de la Edad Media española. Y nada más. Gracias a todos por haber venido y quedo a vuestra disposición si tenéis cualquier pregunta. ¿La empuñadura sí que sería del siglo XIII o también sería anterior a la datación que ahora mismo está? La espada que tenemos que más se parece, que es la de Prado del Rey que os he enseñado, se atribuye al siglo XIII, pero tengo la sospecha de que es una de esas dataciones cruzadas, que una espada data a la una y la una data a la otra. Porque cuando he mirado la datación, porque tenía esta misma pregunta, la datan en el 13 porque se parece a esta. Y esta la datan en el 13 porque se parece a la otra. Entonces quizá habría que investigar la otra, porque el inicio de la hoja también se parece a este. Puede que también sea una espada que se haya importado. No me parece absolutamente imposible, aunque me parece complicado, que una hoja esté dando vueltas 200 años y que luego se vuelva a montar. Depende de cuánto uso haya tenido la hoja. Eso al final, si ha sido una reliquia familiar que ha estado siempre, pues eso, como habéis visto en Juego de Tronos, puesta así encima de una chimenea y que se la pasaban de padres a hijos como una manera de pasar pues incluso el título y el legado, puede haber sobrevivido el tiempo suficiente. Habría que pues, ver un poco qué pasa con la de Prado del Rey, porque aparte de porque se parece a esta, alguien la data en el siglo XIII, porque igual apareció como la otra con una bolsa de monedas, por ejemplo, entonces ya no hay duda. En principio, lo que sí que podemos garantizar que es del 10 es la hoja. La empuñadura, quizá, podría ser. Es que tampoco solo tenemos estas 2 espadas, con este estilo. Se atribuyen tradicionalmente como andalusíes, pero por eso, porque la otra tiene versos del Corán, pero esos versos no son únicos del siglo XIII, podrían ser también del X. Habría que mirar a ver si me dejan la de Prado del Rey y me dejan hacerle unas radiografías también. ¿Se puede saber un poco qué uso pudo tener? O sea, si es decorativo, si es... A ver, la espada en...
personajes o se puede intuir algo? Estas espadas tenemos constancia de que se usaban, porque otros ejemplares que están forjados con estas mismas técnicas tienen muescas de haber sido usadas. La espada está tan deteriorada que no sabemos si los trocitos que faltan son porque se ha usado para una batalla o simplemente es la propia degradación. Yo personalmente siempre he tenido la teoría de que estas espadas eran de gala y se quedaban en casa. Tú te ibas a la guerra con otra espada porque no pretendías ni romper ni perder un legado familiar. Entonces, es difícil saberlo en el estado que está la hoja. Por ejemplo, aquí en este museo tenemos hojas que las ves y están melladas, están usadas. Si estuviera mejor conservada quizá se podría saber, pero la espada como tal está perfectamente preparada para usarse en batalla. La espiga es sólida y en su época debió tener un buen grosor, o sea, no tiene nada que nos indique que no puede usarse. De hecho, lo poco que la he podido manipular, el equilibrio está correcto, es lo que se espera de una espada de esta época. No tiene nada que a priori la descarte como una espada de batalla, más allá del hecho de que tengas miedo pues de romper o perder un legado familiar. Los dibujitos, así que había... ¿qué significa eso? Pues nadie tiene una respuesta clara. Mi teoría es, porque no sé si habéis fijado en una de las diapositivas que os he puesto, un segundín que la localizo, no siempre está escrito igual. Hay pequeñas variaciones. Yo a esto le doy una explicación muy simple. Esto lo firmaba gente que no sabía leer ni escribir. La mayor parte de ellos seguramente eran analfabetos porque probablemente, de hecho, algunos papers hablan de que probablemente se trataba de esclavos que se traían de otras zonas, que traían estas técnicas con ellos. Yo me imagino que es un taller de herrero con esta palabra escrita así grande en una pared y el tipo, pues bueno, intentando copiar esos dibujos como buenamente podía. Creo que los zigzags y las otras marcas son el equivalente a una firma de cantero. Esa sí que es la firma del autor. Ulver es la marca, Nike, pero tu firma de espadero es la otra, porque no sabes leer y escribir. Entonces firmas con X, con muchas, con pocas, con una curvita. Pues esto sí que puede ser la firma de alguien que no sabe leer. Pero nadie te va a dar, no hay ningún tipo de respuesta clara para esto. Esa es mi teoría personal y me parece que, bueno, que encaja que una esté en un lado y otra en el otro. También, por lo que os digo, es que es muy fácil cargarte la hoja haciendo esto. Entonces, hacerlo una vez es echarle valor, pero hacerlo dos es echarle mucho valor. Entonces, tiene que ser importante. Tiene que haber una importancia en el hecho de que eso esté en el otro lado. Y puede eso que funcionará como una firma de cantero. Si no está marcada la espada, no cobras. Para precisar más el año, ¿no se le va a hacer una adaptación por carbón? Eso dependerá del museo y, a ver, hay que decirlo, el museo ha invertido un dinero en esto. Estas pruebas no son baratas. Es verdad que para una adaptación con carbón habría que quitarle material a la hoja. Y es un poco como lo que decía de averiguar si el acero es de la India. A mí me da reparo. Y supongo que a Itziar también. Me da cosa, no sé si es eso, si merece la pena el daño que le puedes causar para alcanzar ese grado de conocimiento. La verdad es que la clasificación de Hibik funciona muy bien y además es que es idéntica al tipo 3, entonces, ostras, con una variación, esto siempre le vas a poder dar una variación de 50-100 arriba, 50-100 abajo. O sea, el 10 es más o menos el punto intermedio, puede ser del 9 y pico, del 800 y algo, o del 1100 y poco. Yo, medio en broma, medio en serio, digo muchas veces que esta espada tiene más probabilidades de ser la tizona que la que hay en Burgos. ¿Qué hay? Que la tizona que la que hay en Burgos. Esto ya es mi brindis al sol. Es una espada del siglo XI, X, puede cuadrar con el Cid. Es una espada que es medio cristiana, medio musulmana. ¿Por qué no puede ser un regalo que le hiciera el emir de Zaragoza al Cid? En cuanto al estilo, una tizona debería haberse parecido a esto. Para nada a la que hay en el Museo de Burgos. Pero bueno, eso es un debate muy, muy largo y tendido. Dime. Que estaría relacionada con la tizona. Hay autores que la entroncan con la rama, el estilo de tizonas que podría haber en la península. ¿Tú consideras que también sería ese estilo de espada? O... Es que una cosa que tú también, por ejemplo, comentaste la semana pasada en tu charla, es que en aquella época tizón es todo un bloque de espadas sin ningún tipo de orden y concierto y un poco eso. ¿Cómo llamaban a esto en su época? Espada.
Y aquellas también era espada. Y esto también era espada. Nosotros somos los que ponemos nombres y clasificamos, pero para esta gente... Entonces, sí que parece que hay un tipo de espadas, pero nadie te acaba de concretar cuáles son las características, que las conocía como tizón. No, tampoco tengo muy claro por qué ese nombre y no otro. Una cosita rápida que se me ha ocurrido mientras editaba este vídeo. Sí, estoy en bata. ¿Y si las llamaban tizón porque las hojas tenían como llamas? A ver si es que eran de patrón caldeado. Pues podría, ¿por qué no? En cuanto a la morfología, esto encaja muchísimo más con una espada de la época del Cid que lo que hay en Burgos. Pero en todo, muchísimo más. La espada de Burgos, la empuñadura es claramente de finales del 15, principios del 16. La hoja dicen que hay material del siglo X-XI. Bueno, puedes haber reforjado una espada antigua. La coges, la troceas, no es como en Juego de Tronos que la derrites. Tú coges los trocitos, los vuelves a soldar y de ahí vuelves a hacer una hoja. Con las jinetas. Las jinetas también es un cajón desastre donde va todo lo que tenga cierto aire musulmán y que encaje con el final de la Edad Media, porque las hay curvadas, las hay rectas, las hay ultra decoradas, las hay muy normalitas. A ver, jineta seguramente ellos llamarían a cualquier espada que use alguien que va en un caballo. ¿Qué es un jinete? Es una espada de caballería, entonces va a ser un pelín más larga que la de infantería y una espada principalmente que se va a usar para tajos, no va a tener una punta muy... De hecho, muchas espadas de caballería no tienen ni siquiera punta, porque así te ahorras herir al caballo en un lance. Y tú en un caballo no vas a clavar así la espada porque te la dejas. Se queda en el paisano y te has quedado sin espada. Tú en un caballo vas dando tajos. Entonces las jinetas serían cualquier espada que un jinete pueda usar. Por eso, porque es lo que nos pasa muchas veces cuando recurrimos a fuentes antiguas, es que los términos son súper amplios. Es como los ingleses. Para un inglés, rapier es cualquier cosa entre el siglo XIV y el XXI que tenga punta. Todos estos son rapiers, todos esos son rapiers, y dices, pues si no se parecen en nada. Es lo malo de los términos amplios, que realmente no hay manera de... Luego cuando tú vas a intentar clasificar, que esa es una manía moderna, no, mira, esto es una Pappenheimer, aquellos son roperas de taza, aquellas de lazo, aquellas son... Esto es nuevo, esto es nuestro. A esta gente todo era igual. Era una espada. Cualquier cosilla más a vuestra disposición. Pues a las cañas. Muchísimas gracias a todos por venir.